Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, les damos la bienvenida a este conversatorio sobre el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, tenencia compartida, que será llevado a discusión en la Cámara del Senado el próximo 2 de agosto. Les vamos a solicitar a todas, todos, todes mantener sus micrófonos silenciados. Y bueno, para presentarnos un poquito, somos una comisión temática de género, diversidad, afrodescendencia e inmigración, con injerencia en el territorio del municipio de La Floresta, integrado por organizaciones, vecinas y vecinos de nuestra comunidad, en articulación con integrantes del Consejo Municipal. No tenemos fines de lucro y no tenemos recursos propios tampoco. Nuestras actividades las autogestionamos y ocasionalmente solicitamos apoyo a instituciones, y dichas actividades incluyen organización de talleres de sensibilización a las temáticas que abordamos, eventos, formaciones, bueno, entre otros. Este espacio es abierto a la participación de vecinas, vecinos, vecines y organizaciones de nuestra comunidad. Para presentar en particular, mi nombre es Lucía Conde. Yo formo parte de una colectiva feminista de la zona que se llama Estamos Juntes. Tengo a varias compañeras conmigo acá que están tras bambalinas, así que muchas gracias. La dinámica de este encuentro será de una primera intervención de hasta 10 minutos por cada participante, que la presentación de las participantes se la voy a dejar a Andrea Tafuri. Así que bueno, van a tener un aproximado de 10 minutos, luego les sigue un espacio de 30 minutos de intercambio, y un espacio de cierre destinado a responder las preguntas que las vamos a recibir exclusivamente a través del chat. Está otra compañera, Janet, atenta a recibir todas las preguntas, para que las invitadas, las disertantes, puedan dar respuesta y hacer sus comentarios. Bueno, Andrea, te dejo con la presentación de las participantes y muchas gracias. Bueno, gracias, Lucía. Buenas tardes, Andrea Tafuri, de la Comisión Temática de Género, Diversidad, Afrodescendientes e Inmigrantes del territorio de La Floresta, del municipio de La Floresta. Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia de la presidenta de la ONG El Paso, Andrea Tuana, que nos avisa que está un poquito retrasada, que va a ser una de las exponentes, y la Comisión de Derechos. También queremos agradecer a las compañeras de la Comisión de Derechos Humanos, la Asociación de Asistentes y Trabajadores Sociales del Uruguay, ADASU, la compañera Jocelyn Langelotti, que no sé si lo dije bien, perdón, y Daniela, perdón el nombre de la compañera, Daniela Cuña. También la senadora Silvia Nane nos acompaña esta tarde, la senadora de la Aventura, y tenemos que pedir disculpas de parte del senador Charles Carrera, que no se puede hacer presente, avisó ahora hace un ratito. Bueno, no sé, le damos la palabra a las compañeras de ADASU, porque la compañera Andrea viene atrasada, Andrea Tuana. Adelante a las compañeras Daniela y Jocelyn. Bueno, buenas tardes. Comienzo, Jocelyn. Estoy en Rocha, viviendo ahora. Vivía en Tacuarembó, hace 4 años que estoy acá trabajando en INAU de Rocha. Trabajé en INAU Tacuarembó, y bueno, y trabajé anteriormente muchos años en el Hogar La Huella, en Las Piedras, y en Montevideo y Canelones, en toda la temática niñez, adolescencia y familia. Ahora soy parte de la colectiva feminista de Rocha, Autónoma Feminista de Rocha, e integro en el PIT-CNT, en el plenario intersindical de Rocha, integro la Comisión Género y Diversidad. Bueno, para primero agradecer y felicitar a todas las compañeras que están. Me imagino las dificultades que, como todas mujeres que tenemos, bueno, hoy un día sábado, después de tanta actividad esta semana, con tanta exigencia en nuestros trabajos, porque sobre todo como estamos militando y saben bien en lo que estamos, bueno, se nos exige un poco más.
Decirles que ADASU, bueno, los 40 años que tiene ADASU viene siguiendo este tema desde hace 2 años, emitiendo comunicados, reuniéndose, y bueno, ahora agradezco a la Comisión de Derechos Humanos la oportunidad de poder contar o aportar un poco de mis prácticas profesionales a esta temática. Bueno, decir que ADASU es miembro de la Federación Internacional de Trabajo Social, del Comité de Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social, del Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social y Servicios Sociales. Que actualmente tenemos filiales en todos los departamentos, bueno, siempre fue así, pero actualmente hace unos años se viene trabajando más en descentralizar. Se está trabajando mucho con comisiones particulares según el territorio, con muchas dificultades de participación, como en todo, porque también hay como cierta presión de parte de nuestros trabajos, bueno, que se ha aumentado en los últimos años y dificulta un poco la participación activa en las asociaciones o sindicatos. La cantidad de socios que tenemos y socias que tenemos actualmente son aproximadamente 1.500, porque contamos con estudiantes de trabajo social y jubiladas y jubilades. Son 79 estudiantes y 64 jubilados. Entre todos, todos llegamos a la conclusión de emitir rápidamente el comunicado, y bueno, el comunicado salió el 11 de julio, cuando esto en la Cámara fue el 7, ¿no? de julio. Bueno, decirles que en la Comisión de Género y Diversidad de PIT-CNT también se está rechazando, junto con un montón de colectivos, este proyecto. Y bueno, Jocelyn, quedamos con la compañera, Jocelyn les va a contar un poquito más y después voy a aportar un poquito de la práctica concreta. Bueno, agradecerles el espacio también, y voy a hacerlo un poco más rápida, así entramos en el tema. Bueno, como principal punto, ¿no? Como eje de todas nuestras prácticas profesionales e iniciativas legislativas, la Convención de los Derechos del Niño, a partir del año 1990, marca lineamientos muy claros y principios muy claros que deben guiar todo el accionar, ¿no? político, institucional, para proteger y salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como colectivo profesional, y al igual que otras organizaciones profesionales y colectivos de mujeres y de la asociación civil, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos manifestamos contrarias a estos proyectos de ley, porque decimos, en primer lugar, que esta ley es innecesaria, porque nuestra legislación ya contempla las tenencias compartidas. ¿tá? Nuestra legislación ya contempla las tenencias compartidas, y la judicialización de las situaciones familiares son y deben ser excepciones, ¿no? en la regla. La mayoría de los conflictos familiares se resuelven no en el ámbito de la justicia, más allá que a veces requieren intervenciones técnicas, ¿no? Y además, estos proyectos ponen en riesgo de que se judicialicen mayores cantidades de situaciones familiares, y eso puede tensar más los vínculos entre los adultos, ¿tá? Y en definitiva van a perjudicar el bienestar emocional de los gurises, ¿tá? Con respecto a la terminología corresponsabilidad en la crianza, sin duda estamos en acuerdo con la corresponsabilidad de la crianza. ¿tá? La corresponsabilidad en la crianza de ambos progenitores debe ser un ideal a alcanzar, es una responsabilidad de los adultos. ¿tá? No puede ser un principio, ¿tá? como está planteado, y nuestra legislación ya lo contempla. Entonces, pero tendríamos que, desde el Estado, promover, entre otras cosas, mejores políticas públicas
que apunten a cambios culturales. Es cierto que la mayoría de repente de las tenencias las tenemos las mujeres, pero tiene que ver con aspectos culturales, ¿tá? Con desconstruir desigualdades de género, con promover políticas de empleo y relaciones de equidad, y también a la interna de los hogares en lo que son las tareas, la división social de roles a la interna de las familias. Como que nos falta mucho avanzar en esos cambios culturales para que la corresponsabilidad en la crianza sea un hecho. Por tanto, decimos que esta ley es innecesaria y lo que sí hay que tener es más recursos y otras políticas públicas. Con respecto a la tenencia compartida como imposición, nosotros la vemos, la tenencia compartida como una imposición de esta ley que contrapone, se antepone a lo que es el interés superior del niño. ¿Tá? El interés superior del niño es un principio rector de la Convención, implica todo lo que el niño necesita para poder desarrollarse sanamente. ¿Tá? Implica que todas las decisiones que se tomen con respecto a su vida centren al niño como centro de las decisiones, ¿no? Y tomen en cuenta su opinión en base a garantizar su bienestar, desarrollo y supervivencia. Las generalizaciones en este sentido no van a garantizar que realmente se respete el interés superior más allá de que se invoque en estos proyectos de ley. Con respecto a la supervivencia del desarrollo, el desarrollo es un fenómeno multicausal, ¿tá? No es lineal, es particular en cada niño, y ahí intervienen otros factores, el entorno, factores ambientales, medioambientales, psicoemocionales, la calidad de los cuidados. ¿Tá? El ser humano necesita cuidados por más largo periodo de tiempo que otros mamíferos, ¿no? Bueno, con respecto a la autonomía, la participación y la autonomía progresiva de los gurises, hay algo peligroso, ¿no? Que se condiciona el derecho a ser oído, ¿no? Y a la capacidad reflexiva. Nos preguntamos como adultos, bueno, ¿cuántos adultos tenemos capacidad reflexiva, no? En una sociedad altamente violenta, condicionar, la palabra del niño a la capacidad reflexiva. Y también hay que tener cuidado porque hay tendencias y discursos que hablan de memorias implantadas, ¿no? O de la supuesta imaginación, y que son maniobrados por madres, para desacreditar la palabra del niño, que en realidad lo que se esconde ahí, que está en concordancia con lo que es el síndrome de alienación parental, ¿tá? Que no está contemplado en nuestra legislación, la ley integral claramente lo dice, y también en los informes de gestión de CIPIAP claramente se habla de este tema, ¿no? De la validación de los testimonios de los niños. En el ámbito de la justicia, que debe cumplir todas las garantías del debido proceso. ¿Tá? Siguiendo, me ordené un poquito acá. Bueno, una de las cosas más graves que vemos en estos proyectos de ley es que impide la aplicación de medidas cautelares, ¿tá? En situaciones de violencia. ¿Tá? O sea, deja a los gurises que vivencian situaciones de maltrato y abuso en una situación de total desprotección. ¿Tá? No solo en los procedimientos judiciales y administrativos, porque mandata a los abogados defensores a entrevistarse, que el niño sea acompañado una vez por la madre y otra vez por el padre. ¿Tá? Los expone a situaciones de manipulación, no solo en el ámbito judicial, sino que los obliga a convivir con la persona que los agrede. Eso es realmente una grave vulneración de derechos hacia los niños. Entonces yo quería leerles lo que dice la ley. Estos proyectos no son concordantes.
Bueno, las víctimas de violencia, según la legislación nuestra, ¿tá? El artículo 124 de la ley 19.747, las víctimas de violencia sexual no podrán revincularse con el agresor, salvo que ellas soliciten explícitamente, expresamente, se cuente con aval técnico de los equipos intervinientes y las visitas sean monitoreadas. O sea, habla de visitas monitoreadas, lejos de compartir tiempo con la persona que los está agrediendo. ¿Tá? O sea, cabe destacar que las medidas cautelares en las situaciones de maltrato y abuso sexual, de maltrato severo, sea para la madre o para el padre, ¿tá? Se establecen como medidas de protección para cortar el circuito de la violencia y evitar represalias de la persona agresora, ¿tá? Y también por el tema de los daños, ¿tá? Para poder trabajar en lo que son los procesos de reparación de daños de los gurises. Cuanto más tiempo, o sea, los niños estén sometidos a situaciones de violencia, más gravedad va a ser el daño, y nosotros como Estado estamos llegando tarde, porque la realidad de nuestras infancias y adolescencias, según datos monitoreados y publicados por el propio Estado, ¿tá? Son alarmantes, son cifras alarmantes, y la mayoría de las situaciones son episodios recurrentes y tienen cronicidad en el tiempo, o sea que estamos llegando muy tarde. Bueno, sin embargo, estos proyectos, en vez de apelar a lo que es la protección de los gurises, hablan del principio de inocencia, ¿tá? El principio de inocencia es algo que se utiliza en el ámbito penal, ¿tá? Los juzgados de familia pueden demorar años, pueden demorar 2 o 3 años, y puede encontrar elementos probatorios o no, pero no quiere decir que el hecho no haya sucedido, ¿tá? Lo antepone lo que es el interés superior de los gurises. La mayoría de las situaciones de maltrato y abuso que llegan al ámbito de la justicia son detectadas por los equipos intervinientes, ¿tá? Ya sea en la escuela, por las instituciones de salud, por indicadores altamente específicos como son el relato o las marcas físicas de los gurises. Entonces no son meras denuncias, ¿tá? O sea, bueno, y otra cosa es la minimización, ¿tá? De las situaciones de violencia de género, ¿tá? Nuestra legislación atribuyendo de que, bueno, las mujeres hacemos denuncia porque hacemos, ¿no? Denuncias falsas, no sé qué evidencia científica hay de denuncias falsas, sí hay evidencia científica de lo que es la violencia de género y el maltrato infantil. Nuestra legislación incorpora en el artículo 123 de la ley 19.747 y también la Organización Mundial de la Salud, que los niños que viven en hogares de violencia, donde se ejerce violencia hacia sus figuras de cuidado, hacia sus madres o otras figuras referentes de cuidado, son víctimas de violencia de maltrato, ¿tá? Y las repercusiones, quería hablar un poquito lo que impacta en el desarrollo, porque parece que los números son números, ¿no? Lanzamos datos, ¿y qué hacemos con esos datos? ¿Cuál es la respuesta legislativa ante los datos que tenemos? Bueno, la segunda encuesta de prevalencia que fue realizada... Perdón. Sí. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Mira, bueno, primero que nada agradecerte a ti y a Daniela por la participación nuevamente. No sé si te parece porque hay mucha información para compartir, pero como para que todas las disertantes puedan tener sus 10 o unos poquitos minutos más al principio y después volver a abrir el conversatorio, ¿te parece si puedes cerrar tu idea y le damos paso a Andrea Tuana, que también le damos la bienvenida, que ya se nos sumó?
¿Te parece como para que todas tengan alegrarse? Solo decir esto de que la segunda encuesta de prevalencia da cuenta de que 386.000 hogares de niños que vivan en situaciones donde se ejerce violencia hacia sus madres, y por otro lado que los datos del CIPIAP también son cifras de 7.035 casos este año. Y bueno, ¿cuál es la respuesta? Nos preguntamos cuál es la respuesta del Estado ante esta situación que tendría que ser alarmante y de emergencia nacional. Gracias. Muchas gracias. Entonces, le damos la palabra, si les parece, a Andrea Tuana de la ONG El Paso, y bueno, volvemos nuevamente después a compartir. Gracias. Bueno, buenas tardes. Disculpen que entré tarde y no pude escuchar a las compañeras anteriores, pero bueno, pude escuchar a la colega y sin lugar a dudas vamos a estar reforzando las mismas ideas, porque bueno, este proyecto de ley tiene problemas muy graves. Es un proyecto que quizás lo primero que me gustaría decir es en qué contexto llegan estos proyectos de ley, en un contexto en donde hay una fuerte arremetida para poner en tela de juicio los derechos conquistados hacia mujeres, hacia niños, niñas y adolescentes, en un contexto donde se pretende negar la violencia. Se dice que el 98% de las denuncias son falsas, porque como hay pocas condenas penales, o bastante menos que la cantidad de denuncias de protección, entonces se quiere sacar esas conclusiones, pero que estas formas de tergiversar la realidad son formas que vienen ya de otros países. O sea, esto no es un invento de Uruguay. Eso me parece que es como lo primero, ¿no? Que esos discursos antiderechos vienen a, bueno, cuestionar las leyes de salud sexual y reproductiva, vienen a cuestionar, en definitiva, lo que vienen es a restaurar ese poder patriarcal que se vio puesto en jaque, ¿no? Digamos que puesto en jaque. Tampoco vamos a decir que logramos, ¿no?, como transformar o cambiar todo, pero sí puesto en jaque. Entonces se viene gestando desde hace bastante tiempo una estrategia regional en nuestros países para intentar volver a restaurar ese poder. Los proyectos de tenencia compartida son una de las estrategias. Hay muchas otras, ¿no? Oponerse a la educación sexual, bueno, cuestionar las leyes de protección de violencia hacia las mujeres, y bueno, y un sinnúmero de cosas. Bueno, el ataque, ¿no? El ataque constante y continuo a las activistas, a las defensoras, a las feministas. En fin, no me voy a ahondar en eso, pero sí me parece importante entender de dónde viene. O sea, no es un sentir de padres, madres, familias uruguayas que se encuentran con este problema, sino que, bueno, esto es una estrategia bien organizada y que, bueno, en Uruguay tiene sus asociaciones de padres que son las que llevan esto adelante. Lo segundo que quiero decir es que la tenencia compartida ya existe en Uruguay. Ya existe, es una posibilidad que está planteada en el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero está planteada respetando lo que el Comité Internacional de los Derechos del Niño plantea, ¿no? Que los arreglos, cada vez que una pareja se separa, esos arreglos, si no se pueden hacer de común acuerdo, tiene que haber un juez que lo dirima. Y que, bueno, la forma en que lo va a dirimir va a depender del interés superior. Este proyecto de ley, entonces, teniendo ya eso en nuestra legislación, carece de sentido. Se presenta como que se va a avanzar hacia un modelo
de tenencia compartida y de corresponsabilidad, cuando la realidad es que la corresponsabilidad ya existe y la tenencia compartida también. Entonces, esto me parece que es otro punto importante, para poder leer lo que no se dice o lo que se dice en voz baja, ¿no? O en letra chica. En los últimos días ya estamos escuchando algunos argumentos que vienen de frente, ¿no? Pero durante el proceso escuchábamos la palabra tenencia compartida, escuchábamos papá y mamá criando al niño, escuchábamos las abuelitas que no los pueden ver. Hoy ya estamos escuchando de que las mujeres hacemos denuncias falsas y que estos proyectos son importantes justamente para garantizar que las mujeres no ejerzamos la obstrucción del vínculo. Otra de las cosas, entonces, esas asociaciones que llevan adelante estos proyectos de ley, que son muy pocas en Uruguay, están integradas seguramente por padres bien intencionados que han tenido dificultades con sus exparejas, pero también sabemos, porque ha sido de público conocimiento, que personas violentas también las integran. Entonces, bueno, ahí uno también tiene que mirar un poco más allá, ¿no? De saber que no solamente hay padres bien intencionados o abuelas bien intencionadas, sino que también hay personas violentas que se meten en esas asociaciones justamente para lograr la impunidad, para crear un clima como que en el país los jueces y las juezas son feministas, nada más lejos, ¿no? de ese planteo de la realidad que hay en Uruguay, y que, bueno, que tú ya cuando entras a un juzgado siendo hombre, estás perdiendo 5-0. Además de que todo el lenguaje del proyecto y de las fundamentaciones son fuertemente familisticas y heteronormativas, ¿no? Porque no estamos hablando en ningún momento de otros arreglos familiares y de otras constelaciones, digamos, familiares que no tienen nada que ver con el mamá y el papá. Pero quizá lo más grave en esta puja, digamos, por modelos, ¿no? Y por relaciones de poder, es en el riesgo en el que se colocan los gurises, a los niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué digo esto? Por dos razones. La primera, la compañera hablaba de ello, si hay medidas cautelares por una denuncia de un progenitor a otro, no se suspenden las visitas. Y según los que escribieron este proyecto de ley, para quedarse tranquilos con su conciencia, dicen que esas visitas pueden ser en un lugar público, pueden ser vigiladas, pueden ser acompañadas. Y bueno, realmente esa es la mejor forma, la forma más eficaz para que un niño no hable más, ¿no? Para que un niño no siga dando información y diciendo si uno de sus progenitores lo está violentando, abusando, si está violentando de su otro progenitor. Entonces, bueno, es una fórmula perfecta, porque, bueno, digamos, bajo la idea o el halo de que lo vamos a proteger, o sea, por las dudas, lo vamos a proteger, en realidad lo que estamos haciendo es silenciarlo, ¿no? Y ya sabemos que para los chiquilines es muy difícil a veces hablar de estos temas, porque aparecen las lealtades, ¿no? las ambivalencias, por lo tanto lo tenemos que proteger siempre. Entonces ahí tenemos un problema, y tenemos otro gravísimo problema, que además este proyecto de ley le da la posibilidad al juez de que, aún habiendo medidas cautelares, mantenga el régimen de tenencia compartida. O sea, ya no estamos hablando de ir a visitar a su progenitor o progenitora un ratito a la casa de la abuela o al shopping. Estamos diciendo que va a seguir viviendo varios días con ese progenitor denunciado. Claro que quienes defienden este proyecto de ley dicen, bueno, pero esto no es para los casos de abuso sexual. Bueno, acá en la letra del proyecto no pone ninguna excepción, solamente habla cuando hay una denuncia de un progenitor a otro progenitor. Esa denuncia puede ser de violencia de género, puede ser de abuso sexual, puede ser de maltrato, puede ser de amenazas, puede ser de lo que sea.
Entonces, realmente este es un proyecto que daña la infancia, por eso nosotros traemos esa propuesta, y que sería retroceder 30 años en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y lo último que digo, porque si va a haber otra ronda, capaz que después seguimos, es que tampoco la tenencia compartida es en sí misma la mejor fórmula para que un niño esté conviviendo con sus padres, madres, quienes sean. En realidad, primero que nada, los padres no siempre son las personas idóneas para criar a sus hijos. Bueno, hace 30 años que trabajo en los temas de violencia, y sí tendré claro que no siempre los padres son las personas idóneas. Segundo, cuando una pareja se separa, lo más importante es resolver un acuerdo de convivencia que sea acorde a las necesidades de los chiquilines en los distintos momentos y con el nivel de flexibilidad como para que esos niños y niñas puedan tener cambios que hacen también al devenir de la vida cotidiana. Entonces, el poder estar con dos personas adultas que lo van a priorizar y que lo van a poner en el centro, ese es el mejor acuerdo para cualquier niño o niña. No si pasa el 50% del tiempo con uno y el 50% del tiempo con otro. Obviamente no siempre eso es posible y cuando hay conflicto va a ser bastante difícil. Entonces, bueno, cuando hay conflicto es muy importante que haya un juez, que haya un equipo técnico, que haya un abogado defensor de verdad, que lo escuche, que lo conozca, que sepa de sus necesidades, que sepa de las vicisitudes por las cuales un niño se enfrenta a lo largo de su vida y que pueda ir defendiéndolo, ¿no? Y que pueda ir diciendo, bueno, en este momento este acuerdo que teníamos de convivencia lo tenemos que cambiar, porque el niño está en determinadas circunstancias de vida que requiere una estabilidad y no estar con la mochila para abajo y para arriba. En otro niño podemos decir, bueno, este niño se siente muy a gusto en ambos hogares y puede ir de un hogar a otro sin que eso le genere ningún inconveniente. Este otro niño tiene determinadas necesidades especiales que eso lo enloquece. Bueno, es caso a caso, niño a niño. Y eso es lo que marca la Convención de los Derechos del Niño, y yo creo que ese estándar no nos podemos bajar como país. Así que, bueno, si bien sabemos que este proyecto se va a votar, esperamos que en diputados podamos tener otra receptividad y que se pueda escuchar a las personas que saben, que tienen experiencia, que trabajan en estos temas. Y dejo por acá. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Clara también. Ahora le damos la palabra a la senadora Silvia Nane. Adelante, Silvia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, un gusto ver que somos unas cuantas, un saludo para todas. Yo estaba pensando qué decir que no se hubiese dicho ya, así que muy probablemente repita. Yo traté de organizarme medio que en 4 puntos lo que quería decirles. El primero es que este proyecto que viene a ser como el mix entre los otros 2 anteriores, el que se llamaba Tenencia Compartida, presentado por Cabildo Abierto, y el que se llamaba Corresponsabilidad en la Crianza, del Partido Nacional. Es fruto no de lo mejor de ambos, que es lo que uno debería de repente Eli, aspirar a que fuera. te invita. Ponete el audio, Silvia, está sin audio, Silvia. Ahí estoy. ¿Estoy bien? Okay. Ahí va. Que les decía que este tercer
proyecto en realidad no se conformó con lo mejor de los otros dos, sino con un acuerdo de votos que ni bien se logró, tuvieron que salir a broquelarse rapidito para que no se le escaparan los votos y para que no hubiese demasiado debate en el medio, porque el resultado, ahora vamos a ver, fue realmente malo. Y desprolijo, como todas las cosas que se hacen a las apuradas. Cuando se logró este tercer proyecto, en una reunión, la reunión de coordinación de las bancadas de un lunes, se presentó lo que era el texto de este tercer proyecto, y a la bancada del Frente Amplio se le dio hasta el otro martes para poder estudiarlo y presentar sus comentarios. Que ya sabíamos que, por más que hiciéramos comentarios, no iba a pasar nada porque los votos ya estaban. En ese borrador, cuando lo empezamos a mirar, junto también con algunas de las organizaciones sociales, descubrimos que en el artículo 2 tenía una frase que decía: las causales de pérdida de patria potestad serán únicamente, y resaltaba la palabra únicamente, las establecidas en el artículo 264 del Código Civil. Cuando vimos eso dijimos, caramba, si dice únicamente es porque va a ser únicamente. Vamos al Código Civil a ver cuáles son los artículos donde se listan las razones de pérdida de patria potestad. Y aquí que hay dos artículos, el 264 y el 265. Reitero, al decir únicamente el 265 se estaba excluyendo el 264. Cuando vamos a mirar las razones de pérdida de patria potestad que están en el artículo 264 del Código Civil, son ni más ni menos que el femicidio o intento de femicidio hacia la madre de los hijos e hijas, la violencia grave contra hijos e hijas y el proxenetismo contra hijos e hijas. Entonces, las organizaciones sociales y nosotros pusimos el grito en el cielo, dijimos, ¿qué están haciendo? Y entonces ahí la senadora Ciaín dijo, ay, fue un error involuntario. No sé por qué hacen tanta alaraca si es nada más que poner un articulito, ¿no? Que era el articulito del femicidio, el proxenetismo y las lesiones graves. Y yo traigo este tema. Entonces dijeron, lo vamos a arreglar. Bueno, lo cierto es que hasta que el proyecto entró nuevamente en comisión, porque el día que se iba a votar en comisión, el senador Lanz estaba con COVID y entonces el tratamiento se pasó una semana. Hasta ese momento teníamos el articulito sin incluir y el INAU, que es el organismo rector en las políticas de infancia y adolescencia, sin decir ni pío. Ni sobre la ausencia del articulito, ni sobre el artículo 4, que ahora después vamos a tratar de verlo un poquito más, que es el que no suspende el régimen de visitas aún bajo medidas cautelares ante una denuncia de violencia. Entonces, en esa comisión de aquel martes donde teníamos que llevar posición, dijimos, por lo menos, entendemos que hay que llamar a INAU. Después les cuento lo que dijo INAU. Pero en esa sucesión resulta que el articulito no solamente se les había pasado a quienes habían redactado, sino que el proyecto ya estaba firmado por todos los senadores de la coalición, por lo cual no solamente se le pasó al que lo escribió, sino que se le pasó a todos los que firmaron. Entonces, es bastante raro pensar que uno escribe la palabra únicamente por error, porque además es una palabra medio larga, para que alguien la escriba si no tiene ganas de escribirla, ¿no? O por un error. No se entiende con qué otra palabra uno se pondría a confundir la palabra únicamente. Yo no termino de entender. Y si eso no era un mensaje político de decir, ya el femicidio
no nos interesa tanto como una razón de pérdida de patria potestad, ¿qué otra cosa se puede interpretar cuando toda esa gente le pone la firma a un error de esa magnitud? Esto, lo que quiero significarles con esto es que en el apuro por salir a hacer el mandado de este proyecto, no solamente se llevan puesta la Convención de los Derechos del Niño, que ahora vamos a entrar en eso, pero se llevaron puesto el Código Civil, ¿no? Entonces, pero fíjense ahora que el arreglo, aquello que dicen, vieron que la enmienda es peor que el soneto, el arreglo ahora tiene el 264 y el 265, además de la palabra únicamente. Entonces dice únicamente por el 264 y el 265, cosa que ya dice en el Código Civil, pero a su vez no cambia en el Código Civil. Entonces, forma parte de un proceso, de una técnica legislativa realmente cuestionable y hecha absolutamente a los ponchazos. Lo cual es muy grave, porque estamos hablando de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso es una de las cosas que yo quería contarles respecto al tratamiento que ha tenido el proyecto. En otro sentido, también utiliza cosas que en las palabras parecen buenas, pero que tienen una aplicación que se lleva por encima todo lo bueno. Entonces, por ejemplo, le ponen corresponsabilidad en la crianza. Y estamos de acuerdo con la corresponsabilidad en la crianza. ¿Quién puede estar en desacuerdo? Pero la corresponsabilidad en la crianza no es este proyecto. Y entonces vamos a ver, ellos dicen, el mundo moderno va hacia la corresponsabilidad en la crianza, si no miren Suecia, si no miren Australia. Y entonces vamos a mirar Suecia y Australia, porque ya que hacia índice que hay que mirarlo, vamos a mirar. Entonces vamos a mirar cómo es la corresponsabilidad en Suecia, ¿no? Fíjense, en el año 74, Suecia fue el primer país del mundo en reemplazar la licencia por maternidad específica por género con la licencia parental, en el año 74. Fíjense otra cosa. Cuando nosotros miramos la clasificación de países de la OCDE según la tasa de participación en la fuerza laboral de las mujeres, Suecia ocupa el primer lugar. Pero vamos a seguir mirando, porque estamos mirando Suecia. Parece que ahora nos comparamos con Suecia en el tema de corresponsabilidad. En Suecia, los padres tienen derecho a 480 días de licencia parental. Y esa licencia es remunerada con un 80% del salario cuando un niño nace o cuando un niño es adoptado. Y además, esos 480 días de licencia se pueden distribuir, o que los tenga todos el padre, o que sean 50 y 50 con la madre. Y además, hay 90 días enseguida que, fíjense, se pueden también dividir mitad y mitad, pero que si no se toman se pierde, por lo cual obligan a estar en esos primeros tiempos, digamos, con el niño o recién nacido. Entonces, cuando nosotros también miramos la protección social que hay en esos países, cuando miramos cómo el Estado soporta a las familias en el tema de los cuidados, hay toda una transformación cultural. De hecho, los invito a que miren, busquen en internet, una muestra fotográfica que se llama Swedish Dads, que la hizo la UNICEF a partir de la experiencia de los padres suecos, de un padre fotógrafo sueco, y hay un empoderamiento social que lleva a que los padres hacen unas cosas que se llaman charlas de padres, y los padres no se sientan ahí a hablar de si viene Suárez a Nacional o no, se sientan a hablar de cuáles son los mejores pañales, se sientan a hablar cuál es el mejor complemento. ¿Por qué? Porque lo viven todos los días. Y los australianos, que también hacia índice que Australia va hacia ahí, también es verdad que los australianos están yendo hacia ahí con el modelo sueco, y porque los australianos dijeron, che, nos perdemos un montón de plata cuando las mujeres no trabajan en lo que tiene que ver con la fuerza productiva, y entonces las propias empresas empezaron a trabajar con el Estado en empezar a armar políticas de cuidado parental compartido, sobre todo para que los varones empiecen a tomar a su cargo la tenencia de los gurises y de las gurises. Pero llevando a los varones a través de todos unos aspectos de cambio cultural. Si miramos todo eso y decimos, vamos hacia la corresponsabilidad, sí, claro, vamos, pero vamos como Estado, vamos con las políticas públicas, no vamos
hacia el principio de corresponsabilidad en la crianza, haciendo pelota al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ni archivando el 70% de los casos de violencia de género, ni no botándole los recursos al Poder Judicial. Porque si vamos, vamos, pero vamos en serio. Entonces no, en vez de ir en serio, agarran ese título y se lo ponen a este proyecto. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene este proyecto. Este proyecto es malo, definitivamente es malo, no solamente porque se hayan olvidado del articulito, sino que en su artículo 4, en los numerales B y C, modifica el artículo 35 bis del Código de la Niñez y la Adolescencia. No estoy diciendo números de artículo para hacerme la que sé un montón. Estoy diciendo números de artículos y normas para que las podamos buscar, para que podamos mostrarle a la gente, para que podamos estar informados. En el artículo 4 de este proyecto de ley, los numerales B y C, lo que dice es que un juez puede levantar las medidas cautelares que otro juez haya impuesto por denuncias de violencia. Eso se lleva puesto el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que los niños tienen derecho a una vida sin violencia y a su integridad física. Y para hablar sobre datos concretos, en los últimos 3 años ha habido un incremento notorio de los homicidios a los gurises. En el primer semestre de este año hubo 5. Los años anteriores veníamos en 2, pero este año hubo 5. Todos recordamos los casos espantosos. ¿En qué situaciones además muchas veces se dan esas situaciones de violencia directa contra los gurises? O cuando voy a buscar a los gurises para verlos, o cuando voy a saludar en Navidad y después que saluda se toman 2 copas. Voy a hablar con crudeza, porque es así. En esos contextos, muchas veces del cambio de visita o de lo que sea, es donde se dan las situaciones de violencia, que no afectan solamente a las mujeres, afectan a los gurises. Redondeamos la idea y le damos... Redondeo con 2 cosas más. Buenísimo. Lo segundo es, este proyecto cuando hace la argumentación en el artículo 1 del porqué y en el artículo 2, confunde corresponsabilidad en la crianza, con tenencia alternada y con visitas, que son 3 cosas que no tienen nada que ver. De hecho, son 3 regímenes completamente diferentes y que no necesariamente se implementan todos con la tenencia compartida. Y el último punto que yo quiero señalar es que cuando el INAU estuvo en la comisión haciendo sus aportes, que debieron haber sido desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del organismo rector en las políticas de infancia y adolescencia, uno de sus directores dijo que este proyecto a él lo ponía muy contento porque iba en una dirección ideológica correcta. Y ahí voy a lo que decía Andrea. Ya está al desnudo la intencionalidad. Tanto que cuando uno les va a pedir que den su opinión técnica, nos salen hablando de cuestiones ideológicas y repitiendo los eslóganes de las organizaciones que promueven estos proyectos. Pueden consultar las versiones taquigráficas de la comisión, van a ver que es así. Me quedo por acá y después seguimos con algunas otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia Nane. Bueno, ahora vamos a cerrar esta primera ronda y le damos la palabra a la senadora de la Ventura. Adelante, Dela. De la Ventura, es un apellido compuesto. En realidad sí, como decía Silvia al inicio, se ha dicho prácticamente todo. Yo, por otro trabajo en realidad, que quería ver si podemos sacar algún material impreso, me había puesto como títulos. ¿Qué es esta ley? Primero, es una ley de título simpático. Un poco por lo que han dicho acá, que nadie puede oponerse a la corresponsabilidad en la crianza. Cae bien. Entra dentro de todo lo que después también está en el proyecto, de mezclar la convención del niño, el mirar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes, está escrito eso, que en realidad seguramente cuando estén en la prensa, y ya han estado, van a decir, no, esto está bien porque nosotros estamos mirando por el interés superior del niño, esto está bien porque queremos la corresponsabilidad en la crianza.
Y bueno, sabemos, como acá se ha dicho, que en realidad eso, la corresponsabilidad tiene que empezar desde el nacimiento e incluso antes, porque a veces debería pensarse también que hasta en ese embarazo tendría que estar la pareja acompañando para que el bebé o la beba que nazca tenga las mejores condiciones. O sea, no pasa por ahí la corresponsabilidad, creo que se ha dicho. ¿Que es una ley innecesaria? También, porque ya están dados todos las posibilidades de pasos legales que se tienen cuando no se cumple esto ideal que es, como se decía, que la pareja misma se ponga de acuerdo, que es realmente lo ideal para los niños, niñas y adolescentes, porque evidentemente no se va a estar atentando contra esos derechos. Después yo decía que es adultocéntrica, es algo que se ha mencionado en otros ámbitos, porque justamente en vez de mirar por ese interés por el que toda la sociedad debería mirar, porque justamente estamos hablando de los más desprotegidos de alguna forma, se hace por el interés de adultos. Ese es el centro del tema. Son que hay adultos que entienden que los mecanismos legales que existen hoy en nuestro país no les satisfacen, y entonces por esos adultos se está legislando esto, no por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Es una ley que de alguna forma embreta a la justicia, porque en realidad prácticamente se mandata a que se cumpla ese principio que por primera vez existe en nuestra legislación como principio, el de la corresponsabilidad. Y va a tener que estar decidiendo en poco tiempo, obligadamente, a que, bueno, el tiempo compartido, las visitas, y en realidad ya sabemos que hay muchísimas organizaciones, entre las que están los mismos magistrados cuando opinaron sobre los dos proyectos, que le encontraron muchas observaciones, y los defensores de oficio, porque de alguna forma tampoco pueden, más allá de todos esos aspectos que estamos mencionando nosotros, ellos sienten que hay 90 defensores en el país preparados, o sea, que tienen la especialidad de familia. Se quitó, una cosa que de pronto no se ha dicho, es que en las correcciones, aparte de sacarle el artículo 284, se le quita también que solo pueden atender a 5 niños, eso aparte se le quitó también en la última versión para los defensores de oficio. Pero sabemos, porque hemos estado en otras rendiciones de cuentas y también en el presupuesto, que a su vez no se acompasa eso con recursos para el Poder Judicial, como debería haber si se pretende que se actúe diligentemente, realmente, a través de equipos técnicos que realmente puedan asesorar bien a esos jueces al momento de decidir. Bueno, después también entrevera, ponía yo, términos de derecho penal, código civil, de la niñez, adolescencia, violencia basada en género, atenta de alguna forma contra diferentes aspectos, y menciona, que me parece que es importante como resaltar términos que están ahí adentro en el proyecto, como el principio de inocencia, referido justamente cuando hablamos de medidas cautelares, cuando ese principio de inocencia hacia el adulto que ya de alguna forma fue condenado a medidas cautelares. Sin embargo, la ley en ese artículo, en el 4º, inciso B, habla del debido proceso y el principio de inocencia. O sea, esa mezcla de cosas que decimos que tiene este proyecto y que pretende de alguna forma quedar bien con ese pequeño grupo de padres, porque estamos hablando de padres, por más que las abuelas comúnmente son las madres de esos padres, algún grupo de abuelas que incluso en algún momento me pidió una entrevista. Y otro término que me parece que es muy importante es en el artículo 6º lo que habla de
que solo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados, podrá denegarse el régimen de visitas provisorio solicitado por el progenitor, que es ese que tiene que hacerse rápidamente. Entonces, una se pregunta, bueno, ¿cuáles son los indicios fundados? ¿Qué pruebas puede darse de que un niño tiene dificultad emocional o psicológica por el maltrato que vio padecer a su madre, aunque él mismo no lo haya padecido? ¿A qué nos referimos cuando estamos avalando esto de que existan indicios fundados? Me parece que realmente, bueno, suma para la contra a este proyecto. También, evidentemente, pone en riesgo. Lo de la violencia vicaria la hemos visto realmente, tristemente, siendo un hecho en nuestro país. O sea que realmente han muerto niños porque el padre, para vengarse, para que sufra, la madre de los niños los mata. Entonces, poner en ese riesgo, por un lado emocional, psicológico, por otro lado también físico, a estos niños, niñas y adolescentes, es realmente algo que creo que quizás no hemos tenido, y hay que asumirlo autocríticamente, la suficiente fuerza para exponer a la sociedad. Porque creo que en cuanto se escuchan estos argumentos, la gente entiende. Pero se ha hecho toda una campaña, incluso a través de muros, grandes carteles en diferentes lugares incluso del país, y bueno, y como los títulos, como decimos, son simpáticos, para la gente es como que nosotros nos oponemos a eso, nos oponemos a la corresponsabilidad, nos oponemos a la tenencia compartida. Entonces, creo que esperemos que ahora en este tiempo se ha puesto un poco sobre el tapete esto, y esperemos que en diputados, sí, ojalá que llegue a no salir directamente, pero a cómo están las cosas, puedo contarles que incluso como compartimos la comisión con la diputada que había dicho que no iba a votar el proyecto, María Eugenia Rosselló, al terminar la última reunión de la Comisión de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que estamos con Silvia también en la comisión especial, me acerqué porque antes, en otra oportunidad anterior le he dicho, qué bueno que escuché que tú estás en contra, bueno. Y ahí, esta segunda vez, me dijo, sí, hay cosas que hay que sacar, como esto de las medidas cautelares y todo esto. O sea que ya no está pensando en no aprobar el proyecto, sino en hacerle cambios, ¿no? Parece que ese es un dato importante para nosotros. El Partido Independiente también ha dicho, bueno, veremos, pero con solo ellos no da. Y bueno, y después que en realidad me parece que debería escucharse a un organismo, por ejemplo, como UNICEF, que también se ha manifestado en contra, más todas las organizaciones de nuestro país que también, porque no hay organizaciones que defiendan los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los derechos de las mujeres que estén de acuerdo. Hasta colectivos, Mujeres de Negro también se manifestó, y me parece que en realidad ellos han tratado de limar este proyecto, pero como sigue teniendo estas gravedades de las que nosotros estamos hoy exponiendo, sigue ahí como sobre nuestras cabezas la posibilidad de que exista esto y que bueno, se dañen quienes se tienen que, según ellos, que beneficiar por un lado y dañar a nuestros niños. Cosa que evidentemente a nosotras, todas las que estamos acá, nos preocupa. Simplemente yo quedaría por acá, me parece que ya se ha dicho mucho y que está todo muy, muy sólidamente argumentado por las compañeras que me antecedieron. Muchas gracias, senadora Amanda de la Ventura. Vamos a pasar ahora a escuchar a Laura Cafaro, también de ADASU, y luego de Laura vamos a tener unos 20 minutos de intercambio de las disertantes, y durante esos 20 minutos
Vamos a estar recibiendo en el chat todas las preguntas que quieran volcar al panel. Muchas gracias y te dejamos la palabra, Laura. Lucía, bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de ADASU, queríamos agregar alguna otra cosa vinculado a lo que es la autonomía técnica, ¿no? E intelectual, en este caso. Como decía bien Andrea Tuana hoy, estos proyectos tenemos que recordar que están elaborados por legisladoras y legisladores que se han pronunciado expresamente contra, lo que hoy tenemos como agenda de derechos, ¿no? Entonces ese es un punto crucial. Y otro punto que nos preocupa como Comisión de Derechos Humanos y como Comisión de Asuntos Laborales de ADASU, tiene que ver justamente con la autonomía técnica, ¿no? El otro día, y ahí seguramente Silvia Nane y Amanda van a poder también agregar en este sentido, que cuando comparece a la Comisión de Legislación y Código del Senado, el INAU, que aparte de ser el órgano rector en políticas de infancia y adolescencia, y tendría que tener una opinión unificada, y lo que llevó fueron posturas, digamos, personales, el director por Cabildo Abierto, Aldo Velázquez, el vicepresidente, perdón, Aldo Velázquez, lo que sostiene es que, y acá lo pueden ver en la versión taquigráfica, es que, y lo leo textualmente, ¿no? Dice: en muchos casos el INAU ha sido parte de estas violaciones a los derechos de niños en base a informes que salen desde la institución a veces ideologizados, y después sigue, ¿no? Funcionarios han manifestado que odian a todos los hombres, ¿no? Y que a su vez eso también incluso pasa en cargos de dirección. Entonces esto realmente es preocupante, más allá que está marcado en esa línea, ¿no? De ataque a la agenda de derechos y a la autonomía profesional y técnica, y a nosotros nos preocupa como ADASU en especial, porque, digamos, acá no se trata de informes ideologizados, ¿no? Y del ataque continuo a la independencia profesional, y también en relación a lo que es la justicia, lo que es fiscalía, que viene también con un ataque bastante importante, ¿no? Acá nosotros nos basamos en el código de ética nuestro, y nos basamos también en la ley 19.778 de septiembre del 2019, que tiene que ver con la reglamentación profesional del trabajo social, y justamente en relación a esto lo que dice es que el informe social, digamos, es el estudio que se realiza, y lo leo textualmente, que es el artículo 6, sobre la situación social de personas, familias, grupos, poblaciones u organizaciones, y la expresión informe social refiere específicamente a todo informe que los profesionales realizan sobre la situación social de individuos y familias, con el objetivo de efectivizar derechos, o sea, efectivizar derechos, ¿no? Dar cuenta de intervenciones sociales realizadas en procesos institucionales, dar cuenta, obtener prestaciones y beneficios en el marco de políticas sociales, a los efectos de emitir opinión fundada, o sea, acá no es, digamos, una cuestión ideologizada, como señala este señor, en actividades periciales a requerimiento de juzgados y fiscalía, ¿no? Y acá justamente señala: en la elaboración de dicho informe el profesional tendrá autonomía técnica dentro de la normativa vigente. Entonces, también, digamos, como asociación que nuclea, ¿no?, a trabajadoras y trabajadores sociales del Uruguay, queremos incorporar también esta preocupación en relación a estos proyectos, a este proyecto en particular, ¿no?, y al pronunciamiento del vicepresidente, en este caso de INAU. Era eso, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y bueno, queda el micrófono abierto para todas las panelistas que nos acompañan hoy, para que puedan intercambiar, aportar, compartir ideas, complementarse, mientras estaremos escuchando las preguntas, recibiéndolas a través del chat. Tenemos levantada la mano de Vilma, y de Vilma Mañone, y después de Andrea Tuana. Vamos contigo, Vilma, y tenemos después a Andrea.
Hola, buenas tardes para todas. Y creo que hay un varón, sí, o hay más de un varón, así que para todas y para todos. No, siguiendo lo que decíamos, en esta desarticulación del entramado que veníamos avanzando como país en garantizar derechos, estamos como, bueno, en un retroceso muy importante, ¿no? Al punto que INAU, como órgano rector que debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, devuelve dinero de su presupuesto del 2021, primer punto. Segundo, se están barriendo dispositivos territoriales que tenían un acercamiento y una aproximación en los diferentes barrios, localidades de todo el país. Eso hace que nos alejemos de las situaciones de niños, niñas, adolescentes y sus diferentes tipos de familias. No estamos pudiendo con el sistema de cuidados, porque lo ignoramos en estos momentos. Desde ADASU estamos viendo cómo podemos preguntar para que no se nos responda como se nos viene respondiendo desde el MIDES ante distintas solicitudes de información que venimos haciendo. ¿Qué está pasando con el sistema de cuidados, no? Porque acá estamos defendiendo o justificando o argumentando el 80% del tiempo los comportamientos de un adulto o de otro adulto. Y la situación de los niños, niñas y adolescentes pasan como, acá no por este espacio, en la ley quiero decir, ¿no? Y la situación del niño, niña y adolescente pasa como a un lugar marginal en todo esto, porque el niño, niña y adolescente no es considerado como un sujeto social de derecho, es como considerado en base a los adultos o las adultas que lo rodean, con esto del retroceso que estamos teniendo en derechos. La última cifra, díganme a ver si sigo en lo cierto, habla de que hay menos denuncias de violencia. Hemos constatado que estas denuncias de violencia, si han disminuido, si es así que han disminuido, es porque tampoco se están registrando y tampoco las están tomando en los distintos territorios y en las distintas zonas. Entonces, esto no es aislado. Esta ley no es un hecho aislado, y creo que ya lo venimos diciendo, pero esto es un rompecabezas de desarticulación con respecto a derechos de niños, niñas, adolescentes, familias que salen del prototipo, vamos a decir, de aquellos años 60. Entonces, bueno, nos queremos todos como una familia y mantenemos como el formato, pero sin preocuparnos del contenido, de lo que pasa adentro de estos vínculos y estos comportamientos, porque el Estado está ausente, porque el Estado no está invirtiendo, porque no estamos pudiendo pedirle a los organismos responsables de las situaciones, como es el MIDES, por el Sistema Nacional de Cuidados, y no estamos pudiendo pedirle al INAU las explicaciones al respecto. Porque como bien decimos acá, al Poder Judicial llegan algunas situaciones, no llegan todas, pero para prevenir y llegar en forma oportuna necesitamos inversión y no es gasto. Este Estado que, bueno, si hablamos de ideología, tiene su ideología. Entonces, creo que no hay que solamente ignorar el tema de que no hay ideología. Hay una ideología. Hay una ideología y está muy clara y se está desarrollando con respecto a los derechos, ¿no? En forma ofensiva y agraviante. Para aquellos...
ya termino. Justamente para estas poblaciones que más necesitan garantizar los derechos. Era esto, gracias. Muchas gracias, Vilma. Ahora vamos a hacer una segunda vuelta donde ya las senadoras y las compañeras de ADASU y Andrea Tuana van a exponer entre ellas hablar entre ellas y ponernos en claro algunas de las preguntas de las que van apareciendo en el chat. Muchas gracias. Vamos contigo, Andrea. Bien, bueno, yo lo que quería era complementar un poco de quiénes están detrás de estos proyectos, decir que estos proyectos, este proyecto en realidad, si se aprueba, abre la puerta para la entrada del falso síndrome de alienación parental, que ya una vez en el año 2001, 2002, intentó, ¿no?, entrar a Uruguay, hizo bastantes estragos en aquel momento, incluso grados 5 de determinadas cátedras lo aplicaban hasta que, bueno, se logró ver que este falso síndrome no tenía ningún aval científico, realmente era algo totalmente descabellado y se logró frenar. Pero ahora, en esta nueva ola, digamos, antiderechos, ya hemos visto que en algunos informes de psicólogas del Poder Judicial están utilizando el síndrome de alienación parental. Además, Stop Abuso, que es una organización que milita, digamos, y promueve que este proyecto se vote, específicamente ellos plantean la existencia del síndrome de alienación parental y en algún momento plantean querer tener una ley SAP, como la tiene Brasil. Y Familias Unidas son aquellos que dicen explícitamente que la mayoría de las denuncias de violencia basada en género son falsas y que las mujeres hacemos falsas denuncias. Entonces, esto me parece que es un punto importante tenerlo presente. Me parece importante también decir qué es lo que ha pasado en algunos países con esto, ¿no? Porque, bueno, cuando uno abre la puerta con la tenencia compartida, luego si el niño dice que hay una situación o que sufre una situación de abuso sexual, inmediatamente le van a decir que es una maniobra de la madre, que lo está alienando, etcétera, etcétera. Por otro lado, se abre la puerta a la violencia vicaria, que, bueno, España tiene un caso paradigmático que es durísimo, que es el caso de Ángela González, la mamá de Andrea, que la madre hace 50 denuncias en el sistema de justicia español, 50 denuncias. Y los equipos técnicos decían que la madre se estaba oponiendo a que su hija y su papá tuvieran un vínculo, y tanto insistieron que le dieron las visitas de la niña al padre, y el padre mató a la niña, ¿no? Como, bueno, los casos que también se han contado acá, que lamentablemente sucedieron. Y además abre la puerta a la impunidad de los violentos, ¿no? Abre la puerta para que los abusadores sexuales accedan a los gurises, porque además los silencian a los chiquilines. Entonces, este proyecto va a colocar a los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia en una situación intolerable, una situación que podríamos llamar de tortura, de tener que convivir con ese progenitor o progenitora a la que temen, de la que han recibido violencias directas o violencias hacia su progenitor o progenitora y ellos han sido testigos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no es un proyecto inocuo, realmente es un proyecto que va a producir daños muy tremendos en la vida de los chiquilines. En Brasil existe una ley de SAP, eso significa que Brasil reconoce la existencia del SAP y funciona como un reloj el sistema de justicia. Cada vez que un gurí y gurisa dice que sufre abuso sexual o malos tratos de parte de su progenitor, inmediatamente los equipos técnicos de los juzgados y los jueces dicen está alienado, se archiva la denuncia y se da la tenencia compartida, o en aquellos casos donde las madres se niegan a hacerlo, se dan los arrancamientos, que eso también se da en España, ¿no? O sea, le cambian la tenencia.
y le dan la tenencia exclusiva al denunciado. Y a las madres, en algunos casos, como el caso de María, nuestra María, digamos, la uruguaya, la castigaron durante 2 años, pudiendo ver a su hija una vez por semana 2 horas. Y esas son realidades que en España lamentablemente están sucediendo. Nosotros, no sé si ustedes habrán visto un video que estuvo, una noticia de Rivera, que se estuvo viralizando el día de ayer y antes de ayer, con una situación bastante parecida, una niña de 4 años, que su papá la vino a buscar desde España y se la llevó. La justicia se la entregó, ¿no? Era un caso en el que la mamá, una muchacha muy joven, se vino con su hija de común acuerdo con este señor, vivían en España. Ella sufría situaciones de violencia, pero bueno, fue muy mal defendida, y la justicia uruguaya determinó que tenía que volver y que si se separaba a la madre de la hija, no importaba, y así fue, ¿no? Se la sacaron de los brazos, una niña de 4 años, a su mamá, y iba camino a España. Entonces, bueno, estamos, ¿no? Estamos entrando de a poco, sin esta ley, estamos entrando de a poco, lamentablemente, a esos desastres. Con esta ley sería ya como un campo libre para todo eso. Nada más. Muchas gracias, Andrea. Silvia, tenemos una pregunta para ti. Gloria Romero pregunta, quería pedirle a Silvia que ampliara, creo que el artículo 4, que dijo que mezclaba y confundía 3 formas de visita. Sí, en realidad no es el 4, es el 3. Ahí yo les pasé el comparativo entre los 3 proyectos ahí en el chat del Zoom para que lo puedan tener. Ahí van a ver también que lo del artículo 264 y 265 es nuevo en este proyecto, por lo cual eso es claramente un mensaje político que este proyecto quiere poner respecto a las razones de pérdida de patria potestad. Lo que pasa es que si pasaba, pasaba, pero no pasó. La pregunta de Gloria. Gloria, eso está en realidad en el artículo 3. El artículo 3 modifica el artículo 35 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y en una parte dice, lo estoy leyendo acá, dice: el juez resolverá atendiendo a las circunstancias del caso y siempre considerando el interés superior del niño o adolescente, y en base a eso fijará el régimen de tenencia teniendo presente el principio de corresponsabilidad en la crianza. Y después dice, una vez evaluados los siguientes parámetros y si las condiciones familiares lo permitieren, el juez fijará la tenencia alternada o compartida en la medida que ésta resulte la mejor forma de garantizar el interés superior del niño o adolescente. Nunca dice niña, eso es lo que decía Andrea, ¿no? Hay unas cuestiones ahí de lenguaje. Pero, ¿por qué yo decía que acá hay como una mezcla, ¿no? El principio de corresponsabilidad es una cuestión de logística y de predisposición de los progenitores que se adecuan a ser corresponsables en la crianza de los gurises. No tiene nada que ver con algo que se pueda imponer en términos legislativos, en términos normativos. Cuando habla además de ese concepto de corresponsabilidad en la crianza, no tiene nada que ver con que para la implementación de la corresponsabilidad en la crianza tenga que haber necesariamente una tenencia alternada. La tenencia alternada es un régimen a partir del cual se acuerda luego de una separación. En este caso no se acuerda, en este caso lo determina el juez, y si alguien está en desacuerdo, tiene que ir a decir, hola, estoy en desacuerdo, no quiero que la tenencia sea alternada. Pero a lo que voy es, la tenencia alternada es meramente una cuestión de carácter, si se quiere, más logístico, ¿no? Que en este caso, en definitiva, también viola uno de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño, que habla justamente del derecho del niño a vivir en familia, que tiene que ser una familia en la cual se pueda desarrollar su pleno potencial. Y justamente dice, las cuestiones que pueden hacer a que este principio se vea alterado es, o que los padres vivan en situaciones geográficas diferentes, o que existan situaciones de violencia. Cosa que después, en el artículo 4, en el numeral B y C de este proyecto de ley, se lo llevan puesto de nuevo.
Y después, la cuestión es, el hecho de que haya visitas es independiente al asunto de la tenencia alternada. Pero en este proyecto, en forma, ¿cómo decirlo? En forma bastante sesgada a lo que se quiere decir de cada uno de los artículos, se utiliza o el régimen de visita, o la tenencia alternada, o la característica de la corresponsabilidad en la crianza. Es como para que todo termine pareciendo lo mismo. Y lo peor de todo es que no solamente todas esas cosas se confunden, sino que se ponen al mismo nivel jerárquico que el interés superior del niño, con lo cual de nuevo se lleva puesta la convención, porque la convención justamente dice que primero el interés superior del niño y después todo lo demás. Y lo único que quiero decir en base a esto es que hay una cosa que se llama control de convencionalidad, y es que cuando un juez va a aplicar quiero decir dos cosas de esto. La primera es que cuando un juez va a aplicar una ley, tiene que ver si esa ley no está en desacuerdo con las convenciones internacionales de las cuales el país es Estado parte. Este proyecto de ley no pasa el control de convencionalidad porque se lleva puesto la Convención Interamericana de Derechos del Niño y se lleva puesto la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. De hecho, es parte de las críticas que le hace UNICEF en la carta, también el Comité de los Derechos del Niño, también la Asociación de Magistrados, también la Asociación Uruguaya de Pediatría, también los defensores públicos. O sea que acá hay una serie de gente que dice esto no pasa el control de convencionalidad, más allá de las observaciones que después pueda llegar a tener Uruguay en el ámbito internacional de los derechos humanos respecto a esto. Y lo otro que quiero decirle, que hoy no me dio el tiempo, cuando estaba hablando del tratamiento desprolijo que tuvo este proyecto de ley, que es para tener en cuenta, es que cuando este proyecto de ley a nosotros nos lo dieron para estudiar, no tenía exposición de motivos. La exposición de motivos habitualmente dice, mire, ponemos el artículo 2 porque consideramos tal cosa, ponemos el artículo 3 porque consideramos tal cosa, ponemos el artículo 25 porque consideramos tal cosa en base a tal y tal y tal cosa. Entonces, si uno no entiende, más o menos, qué es lo que quiere decir, uno va a la exposición de motivos y dice, mirá por qué pusieron esto, ¿no? Pero cuando vino el proyecto para ser estudiado, vino sin exposición de motivos. Cuando preguntamos cuál era la exposición de motivos, no sabían cuál era la exposición de motivos, porque hacia ahí decía, esto es un proyecto sustitutivo, y otro legislador de su misma fuerza política decía, bueno, pero en realidad es un proyecto nuevo, entonces si era nuevo tenía que tener otra exposición de motivos, pero hacia ahí se ve que no quería escribir otra exposición de motivos, entonces dijo que la exposición de motivos era la del proyecto que tenía el mismo nombre, por lo cual el anterior, lo cual no explicaba por qué habían puesto lo del artículo 265, porque cuando vean ahí en el comparativo, esa parte del artículo 2 que habla del artículo 265 del Código Civil no estaba en ningún lado, y nadie explicaba por qué lo habían puesto. Pero ¿por qué yo insisto en esto, en la desprolijidad? Porque cuando un juez mira una ley y la tiene que aplicar, y tiene algún problema con la interpretación de eso que tiene que aplicar, va a la exposición de motivos del proyecto de ley. Y si no encuentra en la exposición de motivos del proyecto de ley algo que le determine su interpretación, va al debate parlamentario, que en general se inicia en la comisión donde ese proyecto se estudió y después ocasionalmente en el debate del plenario. Pero fíjense que este proyecto, al no tener exposición de motivos, al no haberse discutido y al haber pasado prácticamente 2 años solamente en la búsqueda de acuerdos políticos, no en la comisión, sino entre bambalinas, no tiene esa trazabilidad de por qué están las cosas, por lo cual si un juez mañana quiere aplicar algo, no va a poder encontrar nada en la exposición de motivos, que es de un proyecto viejo, ni tampoco en el debate, porque nunca se debatió en la comisión. Eso es grave desde el punto de vista legislativo, y es una de las razones por las cuales yo creo que tenemos que pensar muy bien, esto lo voy a decir estando Amanda también presente, tenemos que pensar cada uno de quienes argumentemos. No tenemos que pensar solamente en lo que queremos decir, sino lo que tenemos que pensar en lo que queremos que quede escrito en la versión taquigráfica para una posible interpretación de esa ley después. Ya está, eso. Estoy muy enroscada con este proyecto, ustedes disculpen. Es solamente poner, me dan play y arranco. Muchas gracias, Silvia. Muy clara tu explicación. Tenemos 2 intervenciones, Andrea Tuana, que nos invita a las barras el 2 de agosto,
tenemos un formulario para compartirles, ahora ya les pasamos por el chat, un formulario para llenar quienes puedan llegar ese día. Incluso, si no me equivoco, hay rotación de horarios, porque de repente la gente que puede ir no puede ir todo el horario, pero bueno, como para repartirnos y estar ahí apoyando. Me dicen que sí varias, así que vengo bien, estoy haciendo bien la explicación. Lorena nos hizo un comentario, Lorena Correa, que la tengo por acá, que nos decía, ahora se me perdió. Bueno, mientras encuentro, perdón Lorena, tu intervención, vamos con Amanda de la Ventura. Bueno, no, simplemente que me parece muy importante esto de la convocatoria. Cuando se iba a votar y ya teníamos una fecha que después se postergó, se había organizado muy bien esto también con horarios y todo eso para las barras. Porque no puede, o sea, no puede ser impune para ellos el tema de presentar un proyecto de estos, cuando en realidad sabemos que, como se ha dicho, no es solo contra, en particular, este tema de los niños, niñas y adolescentes, sino que vienen por mucho más, y que esto puede ser un inicio. Entonces me parece que eso es importante. Me parece que es importante que donde podamos, y las organizaciones se portaron, creo yo, muy bien haciendo sus declaraciones, porque es un modo de dejar constancia, y en esto que vos decías, Silvia, de ver que dejamos, yo creo que va a ser importante mencionar elementos concretos de lo que mencionan las diferentes organizaciones. Estaban también la parte de estudio forense de los psicólogos, o sea, me parece que es un grupo muy importante a tener en cuenta, porque son los que ven y los que estudian de alguna forma qué es lo que pasa con el tema de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que sí, que la argumentación seguramente va a ser extensa, que el espíritu de la ley seguramente también, aparte de lo que digamos nosotros, se va a traducir, y eso es lo negativo que estoy pensando, en lo que ellos aduzcan, porque en realidad son los que imponen la ley y van a dar los motivos que de alguna forma le parezcan, y deformando la realidad como sabemos. Entonces, bueno, está bien que podamos intentar también escuchar qué dicen, y en cada caso contrarrestar esos argumentos con todas estas cosas que sabemos, y que bueno, que aquí se han puesto sobre la mesa. Yo agradecería esta posibilidad de intercambio, y me gusta también escuchar a quienes, además de los panelistas, estén opinando, porque pronto nos pueden aterrizar en la realidad, cosa que es muy, muy importante cuando se están viviendo en los ámbitos diferentes, ya sea legales o de actividades de organizaciones sociales. Me parece que eso es trascendente al momento de nosotras como parlamentarias, estar absorbiendo esas diferentes miradas que intentaremos trasladar ese día martes, ¿no? Gracias. Gracias, Amanda. Bueno, no sé si las disertantes, alguna de las disertantes tienen algo para aportar a esta intervención. Si no, te damos la palabra a Lorena, en vez de leerte, dejamos que lo digas tú misma. Lorena Correa, que habías levantado la mano. Buenas, ¿cómo están? No, en realidad lo mío era bastante corto, ya lo escribí ahí, era saludar la instancia, y bueno, nada, desde mi lugar de mujer feminista y militante en varias canchas, pero aparte dirigente sindical, intentar que se dé la discusión, y que se comprometa, ¿no? A todo el movimiento sindical. En realidad me parece que es algo que necesitamos fortalecer, y que las mujeres estamos como
dando batallas bastante importantes en estos espacios. Y bueno, nada, gracias por todo el suministro de información que la verdad que es súper importante. Y nada, me quedo por ahí, arriba. Muchas gracias. Bueno, nos quedan unos minutos para compartir esta instancia. El resto de los participantes que quieran hacer un comentario, alguna pregunta. Yo quería agregar algo. Sí. Con respecto a la asignación de recursos, o sea, que no es solo ahora con lo de tenencia compartida, sino que en la corresponsabilidad de la crianza, como se le dice a este proyecto, sino que se está haciendo como costumbre tocar temas tan importantes y no hay una designación de recursos, porque si se plantea esto, estuve indagando con las compañeras, las colegas que trabajan en el resto del país, en el Poder Judicial, por ejemplo, y no hay recursos, no dan abasto con las pericias, con los informes técnicos para el juez, que son lo que el juez va a determinar cuando dictamina algo en cuanto a tenencias compartidas. Por ejemplo, la parte periciante en el interior es espantoso. Está bueno que se sepa cómo funciona eso. El ITF, el Instituto Técnico Forense, que está en Montevideo, no recibe a todos los casos. Muchos casos, o sea, las pericias se hacen en el interior. Y la verdad que, primero, las colegas no dan abasto, después, por ejemplo, también las pericias, los psicólogos, no les cuesta mucho, o sea, y se demora el trámite. Entonces, por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes esperan mucho más de lo que dice la ley. Está bueno para que lo tengan en cuenta, para plantearlo, no sé, o para tenerlo en cuenta en el Parlamento. Bueno, en la última movilización de COFE, donde participamos por Suinau, nos juntamos con las compañeras que participaron por Fiscalía, que están reclamando, que justo yo lo decía como en tono de broma, bueno, por fin se movilizaron ustedes también. Y ahí me empezaron a contar su realidad, que si bien el reclamo no es como el nuestro de Suinau, que es total falta de recursos, total en el interior, estamos trabajando así, ponele como asistentes sociales, 2 para todo el departamento. Con la cantidad de casos de violencia, explotación sexual, y que se dan en la misma familia, ¿no? En el mismo ámbito familiar, y que hay que determinar estas cosas. Entonces eso hace que se demoren los trámites. Una de las cosas por las que supuestamente Pablo Abdala, cuando tuvo que hablar, dijo que esta ley iba a modificar, este proyecto de ley iba a agilizar para que los padres pronto tuvieran respuesta. No es así, porque en realidad el juez se va a basar con todo lo que dicen los demás profesionales que están en la vuelta en el tema de derechos de los niños. Dígase, en la salud pública, todos los psicólogos, psicólogas, porque el niño o niña tiene que tener ese tratamiento. No hay fechas. O sea, si hoy el niño de padres separados, o madres, o lo que fuere, necesita tratamiento psicológico, recién se atiende en diciembre, por ejemplo. Bueno, en la salud pública faltan recursos de técnicos para esto. En las escuelas donde el niño pasa 7 horas, por ejemplo, en el tiempo completo o extendido, no hay equipos, o sea, hay un equipo para todo el departamento. O sea, ¿qué información llega desde el ámbito escolar al juez, por ejemplo? ¿Qué información llega desde la salud? ¿Qué información llega desde los periciantes, que también demoran? Porque donde una compañera tenga que tomar licencia por enfermedad o por problema o por lo que fuere, por su licencia anual, ya queda, bueno, tu pericia va a esperar hasta que no está la pericia, no podés ver o sea que esto ya viene, no es ahora, por este grupito de padres que reclama. Este tema ya viene. Quería decir eso de los recursos y quería decir el tema del expediente papel. No es excusa lo que se dice, con esto se va a agilizar los expedientes. No, porque ya hay un sistema
quienes trabajamos, ya sea en Poder Judicial, en MIDES o en INAU, ya hay un sistema que puede unificar, no es por eso, aparte nosotros nos hablamos con los colegas, no hay muchos en cada departamento, o a veces interdepartamental, y no es esa la excusa. Así que el tema del trámite, el tema de... y otra cosa, este tipo de cuestiones, cuando trata el tema de niños, niñas, adolescentes, me parece que requiere una intervención con un paradigma de la complejidad. Nosotros usamos mucho eso, para no se puede minimizar o decir por el gobierno que esté de turno, no es una cuestión así. Que eso yo creo que ya se dijo desde UNICEF, ya se dijo desde el Comité de Derechos del Niño, ya en los debates que estuvieron las compañeras que acá están presentes, y también sumo a Luis Pedernera, que es muy, muy importante su aporte también. No es así tan simple que se habla de este tema. Y después, decirlo del caso a caso que dice Andrea es fundamental, porque es tan variado lo que encontrás en todo el país con respecto a estos temas, es tan complejo, y se mete el tema de salud mental de cada uno de los integrantes, y también cómo se vieron, por ejemplo, perjudicados si estamos hablando de un niño que tiene 12, qué pasó en sus 12 años antes, que ya vivió la situación de violencia y capaz que recién se denunció en el liceo. Y lo que decía Jocelyn al principio, que las denuncias a veces llegan de situaciones de violencia entre la pareja, que a veces ni la pareja lo ve, por más que se haya separado o no, ni se ha hablado de tenencia compartida, o sí ya tiene tenencia compartida, pero como la denuncia llega por instituciones, la institución misma también no tiene un abordaje de qué sucede en la familia, qué sucede en la casa, qué pasó con la salud mental de ese niño, cómo está desarrollando su adolescencia. Así que es bastante más complejo, me parece que requiere, felicito las compañeras que están trabajando en esto, porque es como a los ponchazos, me imagino, sacando información, porque ellos con palabras muy fáciles y muy lindas, por ejemplo, cuando hablan del interés superior del niño, y termino, perdón, me parece que le están errando cuando dicen interés superior del niño, ¿a qué se refieren? Y cuando hablan de perspectiva de género, también. Otra cosa que ya evolucionamos, ya avanzamos en eso, y me parece que ahí hay que buscar ir al concepto, porque me imagino el trabajo que pasan las compañeras, porque en el Parlamento todos hablan de la misma palabra, pero habría que preguntar, ¿a qué te referís cuando hablas de eso? Porque, no sé, perdón, gracias. Continúo si necesario. Muchas gracias, Daniela. No sé si hay más preguntas o más intervenciones, comentarios. Bueno, de parte de la Comisión de Género, agradecer a Daniela Acuña, Jocelyn Langelotti, Laura Cafaro y Vilma Mañone de Adasu, a Andrea Tuana, presidenta de la ONG El Paso, a las senadoras Silvia Nane y Amanda de la Ventura, a todos, a todas, a todes quienes nos están acompañando. Eva, una de las compañeras, puso en el chat un formulario para llenar quienes quieran acompañar el 2 de agosto. De todas maneras, vamos a estar difundiendo también esa información. No sé, Janet, Andrea, si hay algún comentario más para hacer. Si no, no nos queda más que agradecer, y bueno, estamos para acompañarnos y combatir, si se puede decir la palabra, entre todos. Eso sí. Muchas gracias a ustedes por organizar esto. Muchas gracias y a los órdenes. Felicitaciones al municipio de La Floresta, felicitaciones. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Gracias, gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, que pasen bien. Gracias a ustedes por participar, saludos, y recordarle que esta es una comisión de trabajo territorial, no pertenece al municipio de La Floresta. Remarcar eso para evitar las confusiones.
Muchas bueno, gracias bueno, a la todos, a las comisión, compañeras de atención. ADASU, Andrea Tuana, a las senadoras, y bueno, será hasta la próxima. Y nos vemos el martes 2 en las barras del Parlamento.